Nuevamente buenos días con todos y todas. Vamos a iniciar entonces en la sesión de hoy día. Vamos a trabajar sobre el tema de la valoración y gestión del riesgo en niños y adolescentes víctimas de violencia. Y también vamos a conversar sobre los delitos y agravantes por violencia parental en agravio de los hijos. Lo primero, pues, que tenemos que siempre plantearnos es nuestro objetivo, ¿no? Lo que queremos es proporcionar información sobre la valoración y gestión del riesgo, ¿no? En niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia, así también sobre los delitos y agravantes de violencia parental en su agravio. Los temas son los que acabo de mencionar, ¿no? Que vamos a desarrollar entonces en la sesión del día de hoy. Lo primero que tenemos que ver es cómo se activa el sistema de protección. El sistema de protección se activa por la propia víctima, cuando es la propia víctima la que justamente hace la denuncia en la instancia policial o judicial, o cualquier otra persona en representación, pues, de la víctima, ¿no? Que pueden ser familiares, vecinos, conocidos o finalmente terceros, porque todos estamos, pues, obligados a poner en conocimiento de las instancias, pues, respectivas, que en este caso es la policía, juzgado, sobre la situación de violencia que estamos conociendo en un entorno familiar. Y luego también se nos plantea que puede activar el sistema las autoridades u otros agentes públicos, ¿no? Como los efectivos de la policía, la propia Defensoría del Pueblo, los profesionales de la salud y educación. Sabemos que nosotros en la normativa especializada, específicamente en la Ley General de Salud, se indica pues que los profesionales de salud tienen la obligación de denunciar un caso de violencia que conocieran, y también en educación, los directores de los centros educativos, también corresponderá que hagan las denuncias respectivas. Y obviamente todo ello en el ejercicio de su función, sea en la atención de salud o sea el director de un centro educativo cumpliendo sus funciones. Y lo que es importante y lo fundamental aquí es que todo esto dé origen a la protección que debe prodigarse a la víctima. También están establecidos que cuestiones pues importantes como que no solamente nos cifremos en una denuncia presencial, y más aún en contextos en los cuales estamos viviendo, pues siempre tendrá que instalarse, promoverse recursos tecnológicos para proceder a las denuncias, ¿no? Y valernos pues propiamente de redes sociales, ¿no? Oficiales que sean creadas con este fin y otras aplicaciones de mensajería instantánea. No sé, sabemos nosotros que eso lo tenemos instalado justamente como un mecanismo de activación del sistema de protección, recurrir también a la tecnología y sobre todo al tema del resguardo de las distancias, de los protocolos y todo lo que hemos venido viviendo, pero sobre todo también teniendo en cuenta la necesidad de una intervención pronta, oportuna, célere, en los casos de violencia. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que para que en sí, este proceso de tutela urgente que habíamos conversado, contenido en el Decreto Supremo 004-2020, pues está pensado, fundamentalmente dijimos, su origen que está pues en normativas referidas fundamentalmente en la violencia en agravio de la mujer y con todo el enfoque de género, pero vamos a ver nosotros que en realidad es posible que recojamos parte de su contenido, de su propuesta de intervención para lo que es la intervención con niños y adolescentes. Lo que sí debemos partir de inicio es entender que cualquier caso en el cual la víctima o su representante hagan la denuncia respectiva, acá lo que tenemos que lograr es que siempre haya una atención y una escucha con empatía. Es decir, tenemos que favorecer a que la víctima se sienta atendida, a que la víctima no considere que fue una pérdida de tiempo o en todo caso que más se puso en riesgo en el momento de denunciar. Y por ello hay alguna serie de exigencias que vienen pues de este manual de protección a las víctimas, ¿no? Y es una serie de exigencias que están dadas en el tema de acogimiento a la víctima que denuncia, la actuación de oficio frente al conocimiento de un hecho de violencia. Y también se nos plantea no juzgar, sí validar.
evitar revictimización, establecer una unidad de investigación y disponer las diligencias preliminares, la entrevista a la víctima, la declaración de la víctima como prueba anticipada fundamentalmente ante el juez penal. Vamos a hablar justamente vamos a detenernos en algunas de ellas, la valoración de la declaración de la víctima y la audiencia en la cual se puede prescindir. Entonces, en todos estos actos, finalmente, de investigación, lo que tenemos en claro es que lo que vamos a buscar es evitar a toda costa la revictimización, es tratar de acopiar el máximo de medios probatorios, pero en realidad no descalificar, no minimizar, ¿no?, lo que vendría a ser finalmente la denuncia hecha por la víctima. Entonces, en este tema tenemos que, como habíamos dicho, no juzgar, sí validar. ¿Cómo evitar la revictimación? Porque hay que tener en claro que desde la denuncia es que se activa el sistema de protección. O sea, desde la denuncia es que tenemos que tener en claro las características de la víctima, el nivel de afectación que tiene y cómo todas las intervenciones de los distintos agentes deben ser más bien intervenciones con un afán protector de esta. Entonces, ¿cuándo se da victimización? Cuando la denuncia no cumple con su finalidad, cuando no se activa el sistema de protección, cuando, por ejemplo, se intenta disuadir a la víctima de su denuncia, cuando se minimizan los hechos denunciados, cuando se le atribuye a la víctima parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, también cuando se hacen cuestionamientos al relato de los hechos narrados por la víctima, cuando el quien recepciona la denuncia, pues, más bien busca dar su propio juicio de valor o interpretación de los hechos a favor del agresor o de la agresora, según sea el caso, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente acá de niños y adolescentes víctimas de violencia, o rechazar o deslegitimar la denuncia. O sea, algo de repente hiciste, desobedeciste, de repente fuiste malcriado, ¿no? ¿Qué hiciste para que tus padres finalmente te maltrataran? Entonces, y esto en realidad está muy, digámoslo, muy presente todavía en nuestro imaginario colectivo, que los padres tienen toda la autoridad de corregir y disciplinar a los hijos, no importando qué método correctivo utilicen. Porque como lo hemos venido diciendo, no se trata de quitar la potestad de los padres a disciplinar a los hijos. Eso sería un absurdo, y más aún está planteado de esto como el hecho de valorar la disciplina a los hijos en la observación general número 8 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Entonces, en realidad, es una cuestión pendiente, culturalmente hablando, aludíamos al tema del imaginario colectivo, que todavía pueden estar muy presente este tema de que los padres pueden corregir a sus hijos con violencia. Y esto, pues, no están ajenos los agentes del Estado, que tienen que ver con justamente la atención de lo que es la denuncia. Y eso hay que estar muy justamente atentos a cuáles pueden ser, pues, las fallas del sistema al respecto. O de repente tratar de manera humillante o degradante a la víctima, ¿no? Se dice, bueno, ¿sabes qué? Anda nomás a tu casa, ¿no? Anda, vuelve a tu casa, o sea, que puede ser justamente con respecto a niños, o sea, niños que vienen a contar cómo han sido maltratados por sus padres. Entonces, ese es un tema preocupante, lo que podría ser la reacción de la policía al respecto. Otra forma de revictimizar es el contacto o confrontación con la persona agresora. Habíamos conversado en clases pasadas cómo todavía está considerada la posibilidad de confrontar a la víctima con su agresor, y que está dicho en la ley que cuando tenga más de 14 años quedará, pues, a criterio de la instancia judicial el determinarlo. Y teníamos una mirada bastante crítica con respecto a ello, porque definitivamente la confrontación, por más que tenga finalidades en términos de investigación, sabemos bien que el efecto negativo que puede causar en la víctima. Y bueno, como les había dicho, realizar comentarios que justifiquen los actos de violencia en su contra o que finalmente los minimicen. Hacer preguntas a la víctima sobre su vida privada no es otra cuestión. O sea, incidir sobre
cuestiones que pudieron haber favorecido ¿no? a los hechos, ¿no? Justamente si, por ejemplo, eso se ve mucho de repente en violencia sexual, y lo habíamos conversado, cómo ha sido esto superado, realmente esta vulneración de derechos en lo que es el acuerdo plenario del 2011, ¿no? En donde no es relevante jurídicamente al momento de investigar hacer unas referencias a lo que es la vida privada, si es que la víctima tuvo antes o no lo que es una conducta sexual. Todas estas cuestiones pues son en realidad eh, hoy en día consideradas como irrelevantes para la investigación. Que la víctima declare más de una vez, si esto no resulta necesario, o sea, y ahí hablábamos nosotros del tema de justamente la entrevista única, de solamente de lograr de que la víctima declare una única vez. Y qué bueno, si es una situación, pues, en realidad, que amerita volver a ser citada, a declarar, ahí tendría que tener la presencia del fiscal de familia, como conversamos en su momento, ¿no? Es posible que hay una declaración ampliatoria, sí es posible una declaración ampliatoria, pero obviamente de manera excepcional. Las dilaciones indebidas, ese es otro tema, ¿no? O sea, qué tanto justamente la dilación del proceso de la investigación afecta en lo que pudo haber sido primero una declaración, pues, fluida, reciente de los hechos, cuánto puede afectar una declaración tardía en donde de manera muy subconsciente la víctima va a tratar seguramente de olvidar los hechos, donde no es un recuerdo que quisiera mantenerlo de manera frecuente por su nivel de afectación. Y este deseo inconsciente de olvidar cómo puede afectar finalmente a la declaración brindada, ¿no? Eh, entonces también entender por ello que todas las actuaciones y el proceso deben realizarse en un plazo razonable, ¿no? El tema de plazo razonable, un plazo pronto, un plazo, investigación en otros espacios también es un tema que favorece a la revictimación y se debe garantizar, se dice también, la privacidad de la víctima al momento de recibir su declaración, lo cual a veces resulta bastante complejo, a veces por la precariedad que tenemos de los espacios donde se recepciona, ¿no? A nivel policial, muchas veces la declaración de la víctima. Y bueno, en realidad acá lo que estamos viendo en este listado, como ustedes ven, es solamente el hecho de considerar que puede haber una revictimación y podamos tener un listado de supuestos que producen revictimación, ya nos orienta a entender que desde la denuncia hay que brindar protección y que a tener en cuenta todas estas situaciones de revictimación y evitarlas, pues van a ayudar a brindar protección a la víctima. Entonces, esto cogido justamente de este manual de aplicación de medidas de protección, página 68, ¿no? Lo que tenemos nosotros es diligencias importantes al recibirse la denuncia. ¿Cuáles son las diligencias que necesariamente tendrán que realizarse? En primer lugar, la entrevista de la víctima, la aplicación de la ficha de valoración de riesgo, la atención médica hospitalaria y reconocimiento médico legal, una inspección técnico-criminal para la búsqueda de evidencias, testimonios y grabación de fotos y filmaciones que permitan corroborar la información señalada por quien denuncia. O sea, en otras palabras, si bien es cierto, nosotros habíamos indicado en clases pasadas lo fundamental que es que la primera reacción del sistema sea brindar protección a la víctima, pero no podemos desconocer que esa protección exige actuar con la debida diligencia en distintos planos, entre los cuales está también lo que es el recojo de información, toda la investigación que sea necesaria para no perder medios probatorios que puedan ser de utilidad a futuro al momento de determinar la responsabilidad del sujeto denunciado. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora,
Para la entrevista a la víctima, ¿no? Que justamente hemos dicho que tiene que ser una entrevista con ciertas condiciones para evitar la revictimación y para brindarle protección. Lo que se quiere es que sea una entrevista que responda a algunos criterios, en principio a que sea urgente el recojo de su entrevista, el tema de la indisponibilidad y irrepetibilidad. O sea, en otras palabras, buscar que no sea repetible y buscar que finalmente, pues, esta entrevista sea una entrevista guardada con mucho celo, sea una entrevista guardando la identidad de la víctima y que solamente tenga entonces como objetivo todo lo que es el resultado de la investigación. A esta entrevista realizada a la víctima, sabemos nosotros que de por sí la entrevista ya tiene un matiz revictimizante, porque vamos a hacer que la víctima recuerde los hechos en los cuales ella se constituyó en su condición de víctima. Entonces, tenemos que brindarles las mejores condiciones para que el ámbito sea un ámbito amigable, para que el ámbito le genere confianza, el ámbito donde se desenvuelve la entrevista. Por eso se habla de un ambiente adecuado para la toma de la declaración, en donde se entiende pues que aquí no solamente es el ambiente físico, sino también es el profesional que entra en contacto con la víctima, la forma como se dirige a ella, los términos que utiliza, ¿no? Y todo ello justamente con el ánimo de generarse su confianza. Por ello es importante que en el protocolo, como está dicho en el protocolo de esa entrevista única, se tenga en claro que es un psicólogo el que entrevista, el que podrá saber cuándo detener la entrevista, podrá darse cuenta cómo se está afectando en esos momentos la víctima, o de repente cómo orientar la entrevista, cómo tiene que dar, pues, de repente algunos matices en los cuales no se insista en el recojo de información, sino que sean como pausas que sean hablar de otros temas para nuevamente retomar al tema de fondo. Eso es todo un manejo que tiene que realizar pues el profesional al momento de interactuar con la víctima. Y también, pues, no esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. No se trata de que justamente de que se espere tener un mayor acopio de medios probatorios que puedan ayudar a dar respaldo a la entrevista, sino que en realidad la entrevista de por sí tiene la necesidad de su origen y desarrollo en base a lo que ha sido la denuncia realizada por la víctima. Ahora, como hemos venido diciendo, es importante entender que todo está abocado el sistema a que haya una sola entrevista, en donde en esta entrevista pues sea grabada, esa entrevista luego sea transcrita, ¿no? Y en donde al momento de transcribirse no se hagan tampoco apreciaciones o valoraciones personales de quien transcribe. También será necesario en algunos casos contar con intérpretes, cuando propiamente es necesario contar con un traductor porque la víctima pues de repente habla otro idioma, ¿no? Otra lengua. Todo eso es necesario tener en cuenta. También una cosa importante es la comprensión de la situación de la víctima, o sea, comprensión de su situación, de su contexto, de su realidad, ¿no? Comprensión de cómo de repente se da justamente su ámbito familiar, cómo su ámbito familiar ejerce presión sobre la víctima, cómo es que el contexto de su familia está pues incidiendo negativamente, cómo el contexto en sí es revictimizante y cómo esto hace de que finalmente la víctima pues por momentos titubee o por momentos manifieste ciertas dudas de poder pues manifestar esto o lo otro. Entonces todas estas cuestiones es importante tenerlas en claro con la entrevista, porque hay que ver pues que si la víctima no ha salido de su entorno pues donde se produjo la agresión, entonces esta víctima va a ser continuamente afectada por el entorno de donde proviene también el agresor. Entonces, todas esas cuestiones son necesario valorar. Como también, pues, como está dicho acá, no descartar la declaración por imprecisiones, ¿no? Y esto es que también, y eso está dicho por el acuerdo plenario, el tema de ciertas contradicciones también, o sea, o imprecisiones, o no claridad de algunos hechos. Esto tiene que ver propiamente con la situación misma estresante que ha vivido la víctima, y más aún si estamos hablando de niños o adolescentes.
Y otra cuestión también importante es que la falta de evidencia médica no disminuye el valor a la declaración. Hemos dicho pues que en realidad cuando la víctima se constituye en tal dentro de su entorno familiar, pues en el entorno familiar hay un requerimiento de una mínima dosis de violencia. O sea, la violencia no va acompañada, no nos acompaña aquí en estos casos. No, o sea, quiero que se entienda esta frase. La violencia que se pueda evidenciar en un examen médico legista, porque la violencia hay de por sí. La cuestión es qué tanto las dificultades de probanza que pueden existir, al respecto, ¿no? Cómo pueden, pues, repercutir en lo que es la valoración de la declaración, ¿no? Pero eso, como está dicho, o sea, no es un tema relevante. O sea, en otras palabras, las dificultades de probanza de perspectiva médica, digámoslo. A eso estoy refiriendo. O sea, el hecho de que de repente no arroje, pues, que efectivamente ha habido violencia al momento o sea, ha habido uso de fuerza, digámoslo así, al momento de lograr, ¿no? Su cometido, el agresor sexual. Entonces, esas cuestiones, eso no es necesario conocerlas. Es necesario conocerlas que el propio ámbito familiar es un ámbito y en su propia dinámica que puede ayudar a favorecer a que se perpetre la agresión con una mínima dosis de violencia física, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma como el agresor ha ido tomando contacto continuamente con la víctima y ha ido de alguna manera ya favoreciendo a que la víctima ceda a sus intenciones, sea justamente a partir de lo que son amenazas, o sea justamente o generando cierta confusión a la víctima, más aún cuando ésta tiene corta edad, ¿no es cierto? Entonces todo ello es importante tenerlo en cuenta en la entrevista a la víctima. Cuestiones para la adopción de las medidas de protección, ¿no? En realidad, sabemos nosotros que el dictado de una medida de protección es una función judicial. No estamos hablando de medidas de protección judiciales y que pueden tener lugar tanto en el ámbito de protección de los juzgados de familia como también de los juzgados penales. Lo que es importante aquí es que el juzgado de familia debe asegurarse que conozca la Fiscalía Penal para garantizar la articulación de las medidas de protección con las medidas coercitivas en el ámbito penal. ¿Cómo es esto? El juzgado de familia tiene que entrar pues a lo que es un contacto siempre, de manera permanente, con lo que es en el ámbito penal, la Fiscalía Penal, que haya forma de que se vea cómo se articulan las medidas de protección señaladas por ley con las medidas pues coercitivas que tienen que ver con la detención, con todo esto que nosotros conocemos la detención preventiva. Entonces tenemos que ver cómo es